¿Alguna vez has sentido que una sola decisión puede cambiar tu vida para siempre? En el corazón de la historia humana hay un relato que explora esa posibilidad de una manera impactante. Conoce a Adán y Eva, los primeros humanos, que vivieron en un paraíso perfecto, el jardín del Edén. Un mundo lleno de luz, amor y libertad, donde todo era posible. Hasta que una serpiente astuta susurró palabras que cambiarían el curso de la historia. En este relato antiguo, se esconden lecciones atemporales sobre la curiosidad, la tentación y las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Cómo puede una simple decisión llevarnos de la paz a la desolación? Hoy, te invito a sumergirte en esta fascinante historia que nos recuerda que, aunque la desobediencia puede traer dolor, la esperanza de redención siempre está al alcance. Cada uno de nosotros enfrenta momentos decisivos que nos definen, y esta historia nos revela la fuerza de nuestras elecciones. Acompáñame en este viaje y descubre cómo un acto de desobediencia nos enseñó sobre el amor, la pérdida y la promesa de un nuevo comienzo. La creación y la vida en el Edén. Yo, Adán, fui traído a este mundo en el instante en que Dios pronunció: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Me formó del polvo de la tierra, y luego sopló en mis narices aliento de vida, y así fui un ser viviente. Génesis 2:7. Cuando abrí los ojos, me encontré rodeado de un paisaje increíble. El jardín del Edén, un lugar que ni siquiera la más vívida imaginación podría haber creado. Los árboles estaban llenos de toda clase de frutos, unos dulces, otros jugosos, todos perfectos a la vista y al paladar. Los ríos fluían con agua cristalina, y los animales, leones, ciervos, aves de todos los colores, caminaban a mi lado sin temor. Era un paraíso de paz y alegría, donde no existía el dolor ni la tristeza. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:31. Dios me confió una tarea. Me dijo: cultiva y guarda el jardín. Génesis 2:15. Era una misión sencilla pero llena de significado. Cada día me acercaba a las flores y los árboles, sintiendo la presencia de Dios en cada rincón. No había prisa, solo la tranquilidad de saber que estaba exactamente donde debía estar. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sentía un vacío. A pesar de la belleza que me rodeaba, la soledad era un compañero constante. Así que Dios, en su infinita sabiduría, decidió que no debía estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Dijo. Y así, mientras dormía, Dios tomó una de mis costillas y de ella formó a Eva. Cuando desperté y vi a Eva por primera vez, sentí una mezcla de asombro y alegría. Es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Génesis 2:23. Grité con emoción. Eva era mi compañera, perfecta y a la par, una extensión de mí mismo. Juntos disfrutamos de la comunión directa con Dios, paseando en el jardín, hablando con Él y entre nosotros. Dios nos dio una única instrucción: de todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Este mandamiento parecía sencillo, pero en su esencia contenía la libertad de elegir. Era un tiempo de alegría y plenitud, pero el mundo perfecto que conocíamos no era tan seguro como creíamos. ¿Qué podría salir mal en un lugar como este? La pregunta quedó flotando en el aire, y en lo profundo del Edén, el mal acechaba, esperando el momento perfecto para atacar. La tranquilidad de nuestro hogar pronto se vería amenazada por una figura engañosa, porque, aunque estábamos rodeados de vida y amor, había un peligro latente que no podíamos prever: la serpiente. El mandato y la tentación. Un día, mientras Eva estaba cerca del árbol del conocimiento, una serpiente se acercó. Este no era un reptil común, era el más astuto de todos los animales que Dios había creado.
Con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Génesis 3:1. Preguntó la serpiente, insinuando que Dios era restrictivo, incluso cruel. Eva, confiada, respondió: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho que no comamos ni lo toquemos, no sea que muramos. Génesis 3:2-3. A medida que hablaba, la serpiente se volvió más persuasiva. No morirán, sino que saben que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:4-5. Fue en ese instante que la duda se introdujo en el corazón de Eva. La idea de ser como Dios, de tener un conocimiento que iba más allá de lo que habíamos experimentado, era tentadora. Miró el fruto prohibido, era hermoso, atractivo y parecía delicioso. Y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Génesis 3:6. La tentación la envolvió y, sin detenerse a pensar, extendió la mano para tomar el fruto. Su corazón latía con fuerza mientras lo mordía. El sabor, agridulce, la invadió con una mezcla de placer y temor. Luego, me lo ofreció. Come, Adán, me dijo, no te arrepentirás. Atrapado en el momento, tomé el fruto y también lo comí. Al instante, todo cambió. Los colores del jardín parecían más vivos, pero también algo más oscuro se apoderó de nuestro ser. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. De repente, no solo experimentamos un conocimiento nuevo, sino que también llegó la vergüenza. Nos apresuramos a cubrir nuestra desnudez con hojas de higuera, tratando de esconder lo que habíamos hecho. El jardín, que antes era nuestro hogar de felicidad, se convirtió en un lugar donde el miedo y la culpa empezaron a asentarse. El eco de las palabras de la serpiente resonaba en mi mente: serán como Dios. Pero en lugar de obtener divinidad, lo que realmente habíamos ganado era la muerte espiritual y la separación de nuestro Creador. A medida que escuchábamos los pasos de Dios en el jardín, el terror se apoderó de nosotros. No había vuelta atrás. Nuestra desobediencia nos había llevado a un lugar oscuro, donde lo que alguna vez fue luz ahora se convertía en sombra. La caída y el despertar doloroso. Recuerdo claramente el momento en que escuchamos los pasos de Dios acercándose al jardín. La familiaridad de su presencia, que antes me llenaba de paz, ahora era una tormenta de miedo y ansiedad. ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9. Preguntó Dios, y su voz resonó en mis oídos como un eco de condena. ¿Cómo podía haberme escondido de él, después de todo lo que había compartido conmigo? Sabía que había fallado. Yo respondí con un hilo de voz temblorosa. Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Génesis 3:10. La vergüenza me abrumó, y el peso de mi desobediencia era insoportable. En ese instante, sentí que todo lo que habíamos construido en el jardín se desmoronaba. Dios sabía lo que había ocurrido. Con ojos llenos de tristeza, se volvió hacia Eva y luego hacia mí. ¿Qué has hecho? Génesis 3:13. La verdad salió a la luz, y yo, en mi desesperación, busqué culpar a Eva diciendo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Génesis 3:12. Eva también se justificó, aludiendo a la serpiente como su tentadora. Ambos intentamos deslizar la culpa hacia otros, pero nada podría ocultar nuestra culpa ante los ojos de Dios. La atmósfera del Edén había cambiado para siempre. Dios, en su justicia, pronunció el juicio. Primero, se dirigió a la serpiente: maldita serás entre todos los animales, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:14-15. La serpiente sería condenada a arrastrarse sobre su vientre, un símbolo de su derrota.
Después, se volvió hacia Eva, y sus palabras fueron como dagas en mi corazón. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Génesis 3:16. El sufrimiento ahora formaría parte de su existencia. El fruto de nuestra desobediencia trajo consigo consecuencias que afectarían a generaciones. Finalmente, Dios se volvió hacia mí. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. La belleza del jardín se tornaría en espinos y cardos. Todo lo que antes era abundancia y felicidad, ahora sería una lucha constante. La tarea que antes era un placer, ahora sería un esfuerzo lleno de sudor y sufrimiento. En ese momento, comprendí que nuestra decisión de desobedecer a Dios había alterado no solo nuestras vidas, sino el destino de toda la humanidad. La inocencia que habíamos conocido había desaparecido y la realidad de la muerte se cernía sobre nosotros. Dios nos vistió con ropas de piel, una muestra de su compasión en medio del juicio, pero nuestros corazones estaban pesados por el peso de nuestra culpa. Pronto vendría el momento de la expulsión del Edén, y la vida tal como la conocíamos cambiaría para siempre. El juicio y la maldición. La expulsión del jardín del Edén fue un momento que nunca olvidaré. Nos encontramos frente a la puerta que una vez representó nuestra libertad, nuestra comunión perfecta con Dios. Ahora, esa puerta se cerraba tras de nosotros, llevándose con ella toda la paz y la felicidad que habíamos conocido. Por tanto, lo echaré de la tierra del Edén. Génesis 3:23, pronunció Dios, y en ese instante sentí que una parte de mí se rompía. La maldición que cayó sobre nosotros fue más que física, era espiritual. Al abandonar el Edén, entramos en un mundo que sería hostil y desafiante. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3:19, nos dijo Dios. La tierra ya no sería generosa, ahora tendría espinas y cardos. La simplicidad de nuestro propósito se tornaría en una lucha constante. Miré a Eva, y su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que, aunque nos habíamos equivocado, teníamos que enfrentar lo que venía juntos. Mientras cruzábamos la frontera del Edén, sentí que el aire se enfriaba. Cada paso que dábamos nos alejaba más de la luz de Dios. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? La culpa me consumía, y al mirar hacia atrás, podía ver el jardín, ya solo un recuerdo. Pero entre la tristeza, algo en mi corazón empezaba a florecer: la esperanza. Dios nos había dado una promesa incluso en nuestro juicio. En medio de su declaración a la serpiente, me llegó un eco de esperanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Aunque había consecuencias severas, Dios ya tenía un plan para redimirnos. En ese momento, me aferré a esa esperanza, sabiendo que había más por venir. Con los ojos llenos de lágrimas, Eva y yo comenzamos nuestra nueva vida. Cada día sería una lucha, pero teníamos el consuelo de que no estábamos solos. Juntos enfrentaríamos los desafíos del mundo exterior, pero a pesar de la adversidad, el amor que compartíamos se convirtió en nuestra fortaleza. Sabíamos que tendríamos que trabajar duro para sobrevivir, pero había un sentido de propósito en nuestra lucha. Así, al dar nuestros primeros pasos en un mundo que ya no era perfecto, nos enfrentamos a los nuevos retos con la determinación de aprender de nuestros errores. La tristeza nos acompañaría, pero también lo haría la esperanza. A través del dolor y la lucha, sabíamos que tendríamos que buscar a Dios de nuevo, no solo como el Creador, sino también como nuestro. La vida que nos esperaba sería dura y llena de sacrificios, pero la promesa de que un día habría un camino de redención nos iluminaba en la oscuridad. Aunque había caído en la tristeza, el eco de esa promesa comenzaba a resonar en nuestros corazones. La promesa de redención y el legado. Cada día después de nuestra expulsión del jardín del Edén,
se convirtió en una lucha constante. Pero en medio de la adversidad, la esperanza brillaba como una estrella en la oscuridad. Con el tiempo, Eva y yo nos adaptamos a nuestra nueva vida. La tierra, aunque hostil, también nos ofrecía la oportunidad de cultivar y trabajar. Y fue en medio de esta lucha donde el amor entre nosotros se volvió más fuerte. Juntos comenzamos a construir nuestro hogar en un mundo que, aunque caído, aún conservaba destellos de la belleza que habíamos perdido. Cuando Eva dio a luz a nuestro primer hijo, Caín, fue un momento lleno de alegría y temor. He adquirido varón con la ayuda de Jehová. Génesis 4:1, exclamó Eva. La vida comenzó a florecer de nuevo, incluso en un mundo marcado por la maldición. Poco después nació Abel, y cada uno de ellos traía consigo la promesa de un futuro. Sin embargo, la sombra de nuestra desobediencia nunca se desvaneció completamente. Sabíamos que habíamos perdido algo irrecuperable, algo que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Con el paso del tiempo, nuestros hijos crecieron. Caín y Abel, aunque hermanos, eran diferentes en todo. El corazón de Caín se llenó de celos y rencor, especialmente cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. En mi interior, temía lo que podría surgir de este conflicto. Había experimentado la tristeza y la pérdida, pero nunca imaginé que el pecado que había introducido al mundo podría llevar a una división tan dolorosa entre mis propios hijos. La advertencia de Dios resonaba en mi mente. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo. Génesis 4:7. Intenté hablar con Caín, recordándole que la elección estaba en sus manos, pero el resentimiento se convirtió en veneno, y una noche, en un arrebato de ira, Caín asesinó a Abel. El grito de dolor que resonó en mi corazón fue un eco de la tristeza que había sentido al ser expulsado del jardín. Habíamos caído aún más en la oscuridad. La maldición que cayó sobre Caín, al ser condenado a vagar por la tierra, me mostró la gravedad de nuestras decisiones. A pesar de nuestros errores, Dios también mostró compasión al marcar a Caín para protegerlo de ser asesinado. La misericordia de Dios nunca se alejó de nosotros, incluso en medio de nuestra condena. No así será contigo, dijo Dios, mostrando que incluso cuando fallamos, su amor perdura. Mientras veía a mis hijos enfrentar sus propias luchas, me di cuenta de que a pesar de nuestras caídas, Dios siempre nos había dado una salida. Con el tiempo, Eva y yo tuvimos otros hijos, y nuestro legado comenzó a crecer. La esperanza de redención continuó fluyendo a través de las generaciones. Y a Adán le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Génesis 5:3. A través de Set y su descendencia se mantuvo viva la promesa de un futuro redentor. A lo largo de los años, aprendí que, aunque el pecado había traído dolor y sufrimiento, la promesa de redención nunca desapareció. Mirando hacia atrás, comprendí que nuestro viaje estaba marcado por elecciones, y cada una de ellas contaba una historia. La historia de Adán y Eva no solo es una historia de caída, sino de la esperanza de un nuevo comienzo, una historia que eventualmente llevaría a la llegada del Salvador. Así concluye nuestra historia, pero no es el final. Es un recordatorio de que, incluso en nuestras caídas, siempre hay una luz de esperanza. A través de la lucha y el sufrimiento, siempre hay una promesa de redención que nos llama a volver a casa. Dios, en su misericordia, siempre está dispuesto a recibirnos, no importa cuán lejos nos hayamos desviado. Esa es la verdadera historia de Adán y Eva, no solo la de la caída, sino la de la búsqueda constante de la humanidad por volver a encontrar su lugar en el corazón de Dios. La historia de Adán y Eva no es solo la narración de una desobediencia, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la inquebrantable gracia de Dios. Nos enseña que nuestras elecciones son poderosas y que, a pesar de los errores del pasado,
siempre hay un camino hacia la restauración y el amor. La esperanza de un nuevo comienzo, de un futuro redentor, persiste a través de las generaciones. Al final, la búsqueda de la humanidad por volver a encontrar su lugar en el corazón de Dios es la verdadera esencia de esta historia, recordándonos que el amor divino siempre prevalecerá.